nosotros, pues aquí no hay nadie que esté sancionado. Y no creo que eso sea lo mejor para el Perú, ¿no? No digo que se queden los detenidos, pero digo que debe ser una lucha frontal contra la impunidad. Ya ha pasado demasiado tiempo, ¿no? Fernando, hablemos un poco de la situación legal en la que se encuentra Keiko Fujimori, que hace un poco menos de 10 días ella acudía en calidad de testigo a declarar por este tema el caso de los cócteles que implican lo que es lavado de activos, pero sin embargo se dio con la sorpresa que al llegar el fiscal había solicitado la detención preliminar hacia su persona y el juez Richard Concepción Carguancho pues hizo efectivo ese pedido y cuando Keiko asistió a la fiscalía a la sala penal fue detenida inmediatamente y se encuentra hasta la fecha durante 10 días en detención preliminar y no saben, bueno, en realidad la gente dice va a salir Keiko, no va a salir, otros piensan que se le va a dar prisión preventiva. ¿Cuál es la situación legal real de Keiko Fujimori que ni su abogada Juliana Loza lo sabe? Bueno, eso es lo que decía yo en broma, creo que ni su defensa sabe cuál es la situación aquí, ni lo que dice mucha gente, pero lo cierto es, fíjate, yo creo que ellos han estado soportándole su boca, hemos escuchado, 18 meses o 18 hasta años, creo, de permanentes investigaciones. Somos un país de investigaciones muy lentas y largas, ¿no? Y llega un momento en que tiene que haber algunas situaciones. Yo lo que puedo decir es que me resisto a creer que un fiscal provisional o titular y un juez con alguna experiencia, reitero, me resisto a creer que hayan procedido a pedir un sistema de detención no usual, no es usual, sin que tengan una carga o unos indicios más que razonables para avanzar hacia otras situaciones en sus investigaciones. No conozco el expediente, no lo tengo, no sería muy responsable de mi parte sin tener, y deben ser piezas en 18 años y dicen debe haber pues volúmenes de investigación. Entonces, si nosotros partimos de eso porque sería suicida de los dos jueces o magistrados, del fiscal y del juez, haber adelantado esta situación si es que no tuvieran en qué sostenerse. Sinceramente creo que hay más, porque si no, como digo, no porque haya una cuestión de privilegio, pero no se puede negar que el fujimorismo es la primera fuerza política en el Parlamento, aunque ya no lo sea en la calle, pero en el Parlamento, y estamos todavía vigente un mandato de 5 años, y tienen la primera fuerza opositora importante, ¿no? Perdona, eso no es impedimento, naturalmente, pero creo que no podría actuarse con tanta ligereza, ¿no? Por eso me hace pensar que inclusive podría haber una detención preventiva. Una de las consideraciones, así parezca irrisorio, absurdo o chistoso por el tema de quién es Keiko Fujimori, hablaba de que el pedido de prisión preliminar para Keiko, o bueno, para una persona se da cuando esa persona, bueno, o no se daría cuando tiene familia, cuando tiene un vínculo contractual y ella no lo tenía, ¿no? No quiero creer que esa sea la solidez del tema, porque la verdad sería ante un peligro inminente de fuga. Pero eso es lo que sustenta el peligro inminente de fuga sí puede serlo. No, mira, yo no he revisado las 200, no sé cuántas páginas, pero quiero creer por falta de tiempo. Gracias a Dios hay un trabajo muy intenso, profesional, pero no sería, la verdad que eso caería dentro de la arbitrariedad con las posibles denuncias hasta de abuso de autoridad. No quiero ni pienso de lo que uno va escuchando, sino porque habrían detenido también a sus 2 asesores y 2 personas más conocidas, ¿no? Ana Gers y Pierre Entonces, Figario. mira, por lo general este tipo de detenciones se dan cuando cree la investigación que puede perderse una prueba, ¿no? Que es importante entonces aislar a la persona que ya tienen investigando tiempo con las otras personas con las cuales guarda contactos y posible tenerlas a todas para comparar declaraciones, documentaciones paralelas, o sea, cuando se presume o que pueda irse, ¿no? Por X circunstancias. Pero que si no se da esto, puede darse impedimento de salida del país, ¿no? Etcétera. Por eso es que yo me temo, y espero equivocarme, porque en general no quisiera, pero sucede, y si hay las responsabilidades debe afrontarse, me da la impresión que puede tener una detención preventiva. No sé si porque si mañana o de aquí a unos días vence, los 10 días,
se supone que la Fiscalía debe pedir la variación, digamos, o la medida de detención preventiva por X meses ya en estas horas, en estos días, ¿no? No sé si hay alguna solicitud de ello, ¿no? Y si no, simplemente mañana la sala, mañana es creo el día, determinará si confirma la detención. ¿Y a consideración tuya crees que se daría una prevención preventiva por 18 meses a Keiko Fujimori? Bueno, yo no sé los meses, ¿no? Pero hay de 18, de 9, de 36, ¿no? Eso de acuerdo a la necesidad que pudiera tener en cuanto a la carga de los indicios y las pruebas y las declaraciones de las colaboraciones eficaces, que aquí son muy mal interpretadas, ¿no? Yo no sé, porque, por ejemplo, dice el señor Camayo es colaborador eficaz, luego dice el otro que no lo es, que recién está candidateando. Entonces, yo creo que las cosas deben aclararse con un poco más de seriedad, ¿no? Pero te repito, yo no quiero creer porque sería, no el fin, pero sumamente negativo y darían margen a denuncias de abuso de autoridad, etcétera, si es que no tiene la seguridad del juez y el fiscal de que tienen motivaciones mucho más fuertes, ¿no? Porque si no, sería un acto de arbitrariedad lo que ha sucedido, verdaderamente, ¿no? Pero cuando tú, aparte de lo que dices de que no tiene trabajo, eso yo no le veo solidez, que no tiene vivienda, no tampoco. O sea, ¿hizo mal en ese aspecto el juez Concepción No, porque es una forma de referenciarlo para decir que de repente podría fugarse, pero yo creo que no debería ser el fondo, sino que en realidad, por ejemplo, ahí hay, según dice, ¿no?, las no explicación de ciertos ingresos económicos, la utilización hoy día a raíz de la detención, en el auto de la detención de los amigos o asesores, es más profunda la cosa, ¿no? O sea, dice que había disposición bien clara para que se deposite a nombre de terceros, se busque gente, en una palabra, para lavar ese dinero. Y eso ya la cosa va tomando un cuerpo más grave, ¿no? Bueno, el colaborador eficaz de este caso ha mencionado que Ana Gers y Pierre Figari estaban involucrados en ese tema de que habían empresas o empresarios que querían aportar a la campaña de Keiko Fujimori en el año 2011, pero no querían aparecer en la lista de importantes porque no querían tener ningún vínculo con ese partido de ser Fuerza Popular, el partido de gobierno en ese momento, y por lo tanto se usó a personas... Bueno, mira, todo esto es muy lamentable. Que no se podría justificar el ingreso económico o el aporte que hubieran dado Fuerza 2011. Es increíble que en los periodos democráticos que tenemos, las fuerzas parlamentarias no hayan legislado ya sobre este tema, sinceramente, porque ha sido una costumbre que se den donaciones, participaciones económicas, ¿no? Yo recuerdo desde el 80 que incluso muchos banqueros dijeron yo le daba a uno, a otro, y así con tranquilidad. Entonces, lo que se trata aquí es seguramente de ver en qué parte y en qué forma se ha lavado el dinero. Por eso la gente se pregunta, yo venía en un taxi y dice, te hacen preguntas pues que yo que se la quiero trasladar al fiscal, ¿no? Porque dice, si la señora Humala, la amiga, si el presidente Humala, si tienen, o la señora Villarán, aparentemente, o también el otro partido ha recibido con más claridad que la señora Fujimori, de repente son sus simpatizantes, ¿por qué está solo ella presa? Bueno, y esas son preguntas que debe responder la Fiscalía, ¿no? Yo también digo, si hay una carga similar y con las vinculaciones y colaboradores, que esto de los colaboradores hay que aclarar, ¿no? Porque yo no sé si son testigos protegidos o colaboradores eficaces, porque el colaborador eficaz tiene que haber dado no solamente versiones, sino haber acreditado para que el juez lo considere como tal. Y generalmente el colaborador eficaz ni se sabe uno quién es, se mantiene su anonimato, se le da los beneficios que se haya transado. Si es una persona que está cumpliendo 30 años de cárcel, de repente se la bajan a 10 o de repente lo sueltan, depende de la dimensión del aporte que da hacia un personaje de mayor estatura, ¿no? O sea, para que puedas tú tener seguridad de que el titular del ilicitud es el presidente de la República, el presidente del Congreso, un empresario sumamente poderoso. Se trata de combatir la impunidad en los niveles más altos, ¿no? Entonces, si eso es así, quiere decir que las cosas que han aportado, si me hablan de colaborador eficaz, su aporte ya está acreditado. Entonces, si eso fuera de esa manera, ya tendríamos una detención preventiva cantada, ¿no? Para no decir de otras circunstancias. Pero la gente se pregunta, el colaborador eficaz en Brasil, la otra versión, te hablo de terceras personas, y todas están libres.
Esto es sumamente incómodo, ¿no? Porque yo creo que lo personas que han cometido tan o igual el mismo delito sí, pues, y que no hay, fíjate, contigo en esta misma emisora y en tu programa yo sostuve, ¿por qué si la Comisión Pari tenía 200 investigados, Brasil dice que hay 180, la Fiscalía nuestra supongo que algo tendrá, no sé, ¿por qué no han pedido impedimento de salida del país? Porque al paso que va se van todos los implicados y cuando ya lo solicitan piden impedimento de salida o piden detención preventiva, no está el investigado. O en su defecto, a pesar de tener impedimento, algunos se fugan. Entonces, ¿qué situación? Cuidado que esto está creando un ambiente de frustración total en la población, se siente engañada. Y lo peor que pudiera suceder en este momento es que la población sienta de que en esto también tiene parte el presidente, en que tiene parte la fiscalía, entonces a la final los grandes idiotas somos todos los ciudadanos y se está manejando esto desde un poder oculto para cubrir perjuicios de intereses de terceros. Y eso sí sería muy grave, porque lo que nadie duda es que hay una podredumbre en el más alto nivel y lógicamente lo que todos vemos es que no hay sanciones. Volviendo al tema político y sobre todo en Fuerza Popular, ha dejado de ser Fuerza Popular el partido liderado por Keiko Fujimori, la representación más importante hablando políticamente del país, quedándose solo en el Parlamento? Bueno, si hablamos de volumen de electores, están reducidos prácticamente a la mínima expresión en el proceso electoral municipal y regional, que no necesariamente es un proceso político, el de la gobernaduría sí, el de la gobernaduría sí quizás, pero el municipal es una cuestión de buen vecino, digamos que no supieron llamar un buen vecino, pero si hablamos de contextura de partido, no hay pues ¿qué te puedo decir? Una solidez doctrinaria, ideológica para hablar de un movimiento político que pueda, lo que es una cosa aluvional como consecuencia natural de una etapa muy difícil y que el presidente Fujimori, pues al margen de las responsabilidades penales que está respondiendo, dejó una sensación en la población de pacificación, ¿no? Y que naturalmente todos deseamos la pacificación. Pero si tú te das cuenta, hace 3 años o 2 una situación similar con el presidente Fujimori y con la señora Fujimori, otro hubiera sido el escenario, ¿no? Tú hubieras visto multitudes, protestas en el país, una movilización general y permanente, constante. Hoy, no sé, no me atrevería a juzgar que eso pueda ser así. Yo creo que cada vez va en minoría y reducción. Ahora, que eso se puede recuperar, si lo han perdido, es por lo que se ha hecho en el Congreso. O sea, por lo que no se ha hecho, estando con una mayoría tan importante. Fíjate, con excepción, en el caso del presidente, con excepción de las propuestas del CNM, que no voy a juzgar ahorita por la brevedad de la radio si la institución que estaba era buena o no, porque la mayoría con la cuestión mediática es abrumadora, no funcionaba, pero son las personas las que supuestamente han delinquido y se han llevado al cementerio a una institución importante como el Consejo Nacional de la Magistratura. Independientemente de ello, la fórmula de salida no sé si sea en este momento lo mejor, pero ahí está. Es lo único que pudiera luchar contra la corrupción, porque obviamente tiene el control sobre los jueces, el nombramiento, etcétera. Lo otro son medidas políticas, no es una lucha frontal contra la corrupción. Y yo creo que el Congreso, imagínate tú si mañana la célula parlamentaria fujimorista, aunque tardíamente pide o aprueba una revisión patrimonial de todos los jueces, de toda la clase política, 20 años atrás a la fecha, por decirte, incluyendo al presidente de la República, todos, de sus cónyuges, familiares hasta 4º grado, y asesores y gente de confianza en igual dimensión. Causaría un simpático impacto, ¿no es cierto? Y lógicamente con el acondicionamiento punitivo, o sea, si tú, un magistrado, un almirante, un ministro de Estado, no te puede acreditar su riqueza o la de su familiar, ¿no? O porque tiene un hijo, un sobrino con 18 años y 4 grifos, 4 negocios y no se puede acreditar, inmediatamente tendría bajo esta norma que apruebe el Congreso intervenir. Ahora, en igual forma, yo creo que el Parlamento podría aprobar una revisión de la Comisión de Acusaciones Constitucionales de 20 años atrás a la fecha para ver qué personajes altos, elevados, han sido servidos por el Congreso archivando sus causas. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, que el Congreso no espere una iniciativa, sino regule la inmunidad parlamentaria y determine con precisión hasta dónde llegue el antejuicio?
porque el antejuicio en casos de delitos penales, de corrupción, deberían estar exonerados y procederse como cualquier ciudadano, porque estamos creando un privilegio para quienes han delinquido, y de eso no se trata, ni la inmunidad ni el antejuicio se trata de eso. Con esto lo que te quiero decir es que no ha habido nada en el Congreso que dé esa tranquilidad cuando estamos todos los peruanos. Sobre todo en la Comisión Lavajato, que se excluyó a Bueno, ahí Keiko tienes Fujimori tú, todavía del ¿no? tema, Tienes tú. Bueno, del tema Lavajato, ¿no? Pero el tema Lavajato ha excluido a muchos más, pero donde voy también, ese es el Congreso, el Ministerio Público. No se entiende hasta hoy, no se entiende, sí, porque tú escuchas la noticia, es lamentable, la gente se preguntará y te dirán a ti como periodista, es que siempre tenemos que esperar de afuera. Nuestros investigadores no descubren nada, todo tenemos que esperar del Brasil, de Miami, nada descubre aquí, no creo, eso es una ofensa a la fiscalía, ¿no? Entonces, ya hay fiscales jóvenes, y los fiscales jóvenes tienen autonomía, solo para efectos de quienes están dentro del artículo 99 de la Constitución, y los que tienen inmunidad, tiene que actuar el fiscal de la nación, y deriva un fiscal supremo. Pero el resto, todos los fiscales de la República que me están escuchando pueden iniciar de oficio una investigación, pedir una detención preventiva, ¿no? Entonces no se entiende cómo personajes que han estado en situación difícil no se les haya pedido nuevamente una detención preventiva, no se haya iniciado sus procesos, sus juicios orales, ¿no? No se haya intervenido con seriedad los bienes o las propiedades de estos confiscándose, y no se ha intervenido las empresas Odebrecht y sus socios. Entonces, y ahorita todos estamos concentrados en lo que tú me estás preguntando. Y nos olvidamos de Lavajato, ya nos hemos olvidado hasta cuál es tu nuez, ¿no? Entonces, yo creo que eso no se olvida mucho la gente, no creen que toda la gente es tonta. Entonces, se hiere, se lastima, y con cosas que ya debería haberse tomado determinaciones. Tú me podrás decir, eso va para la carga del anterior fiscal. Ok, y el actual que está haciendo estas cosas, no él o las fiscalías encargadas, ¿por qué no pueden trabajar paralelamente? Ahora de repente yo estoy equivocado y mientras estamos hablando hay otras detenciones, está trabajando una maquinaria que devolvería en algo la confianza y la esperanza, porque la gente siente que te detienen hoy, te sueltan mañana y todo esto está arreglado. Y es justo lo que te quería preguntar, o sea, y has dicho algo muy importante, ¿no? Después de toda esta desaprobación que existe en las calles, no solo a Keiko, sino también a Fuerza Popular, estamos viendo de que Keiko y, digamos, todo este partido político naranja era intocable hasta antes de que se diera el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Una vez que se dio el indulto, se dieron una serie de sucesos que la aprobación de ella y de su partido y también de los parlamentarios por las mismas acciones que han dado ha ido bajando hasta llegar al punto que Keiko está prácticamente con una aprobación así casi del 10% y no un poquito más, y una desaprobación abismal. Y a lo que iba, es decir, esto podría ser parte de todo un show armado de victimización, no solo de ella, sino de los que los rodean y de los mismos congresistas para poder volver con fuerza, ¿o es realmente la caída de esta representación popular que se cimió bajo bueno, pero fíjate Fernando, si fuera un show, yo no sé quién los asesora, porque el 80% de la población o 70% creen que está bien la detención y que se investigue más. Entonces, si fuese un show, se supone que tendría que salir mañana o pasado en libertad y bueno, no sé cuántos en multitud a clamar y que todo el mundo es inocente. Cuidado, ¿no? Primero que eso perjudicaría y que se supone que tendrían acciones penales también porque no hay, es intocable los jueces que habrían cometido arbitrariedad. Entonces, yo no sé hasta dónde. Lo que si quieren recuperarse tienen que actuar con la mayoría que la nación les ha dado. Disminuido, no hay una mayoría parlamentaria que debería ya empezar a actuar. Hoy en día el Congreso es un fiscalizador nato y aquí no tiene nadie por qué sentirse mal, ni el presidente ni el Congreso. En la Constitución están los mecanismos: disolución, vacancia y el Ministerio Público paralelamente. Yo te pongo un ejemplo. ¿Por qué el Ministerio Público y el Congreso, pero sobre todo el Ministerio Público, no ha determinado ya confiscación de los bienes patrimoniales de quienes han salido incluso en la acusación esta constitucional? Que además, un graso error, preocupante que el Congreso blinde o proteja, porque tú verás que eso trae una consecuencia. Si tú dices que solamente queda una persona en crimen organizado, el crimen organizado son dos para adelante, según las versiones. Y entonces, ¿qué sucede? Que lo sepa la gente. Si esto es así, mañana los cuellos blancos dirán, bueno, si no hay por aquí estoy yo preso.
A mí también libérenme, ¿no? Y los consejeros dirán lo mismo. Entonces, es muy delicado. Eso por parte del Congreso, que es naturalmente una referencia sumamente importante y es lo que va al fiscal de la Nación y tiene que derivarse como una mesa de partes en la denuncia a un fiscal supremo. Pero eso no impide que el fiscal inicie su propia investigación y pida sus propias medidas y pida nuevamente el levantamiento en antejuicio para estas medidas que ellos pueden pedir con mayor severidad por causales de ilicitud que puede acreditar. Total, el investigador nato contra el crimen es el Ministerio Público, ¿no? El otro es una investigación política que deriva en actos ilícitos. Y hablando de investigación, y para eso están las denuncias. Hablando de investigación política, Úrsula Letona, y no solamente ella, varios parlamentarios que pertenecen a Fuerza Popular han mencionado de que esto, más que una investigación, es una persecución política. Bueno, fíjate, esto ya, yo lo he anunciado aquí muchas veces, ¿no? Es algo que la población, yo voy a ir aquí, espero que la gente no me malinterprete, pero hay una verdad. Cuando se trata de la señora Fujimori o del fujimorismo, los adversarios, ¿qué dicen? Tienen que respetar lo que dice el juez, somos un país civilizado, hay que, nos guste o no nos guste, hay que acatar lo que dice el fiscal. Pero cuando el fiscal los cita a ellos, ¿qué dicen? No, esto es venganza política, yo no voy a ir, ¿cómo voy a asistir? Es persecución política. Hay para unos y no para otros. Entonces, la gente dirá, pecuña, acá todo el mundo está perseguido, ¿no? Pero que todos los que están perseguidos justamente es por corrupción. Aquí no hay, ¿qué te digo? Un levantamiento revolucionario del año 32, del año 48, donde detenían a los apristas con armamento o con dinamita, con volantes, ¿no? No, nada, todos detenidos son por corrupción, porque se han enriquecido en el poder del Estado. Por eso yo en uno de mis artículos digo, aquí se ha hecho popular decir, caiga quien caiga, menos yo, ¿no? Porque mientras no sea yo, caramba, que todo el mundo tiene que caer. Y eso lo estamos viendo estos días. Hay que respetar al juez, hay que respetar, pero si me van a investigar a mí, eso es persecución política. Yo creo que hay que guardar la serenidad y naturalmente no se puede admitir la arbitrariedad. Lo que debe preocuparnos y debe haber curiosidad es que, bueno, ya está investigada la señora Fujimori, está investigado, llaman, es una explicación que no es de crimen organizado a todo un partido político. Igual creo pasó con el APRA, etcétera, otros, pero que explique pues el fiscal, pero lo que tendríamos que explicar hoy día es porque da la impresión, ayer daba la impresión que solo el presidente Humala y su señora, hoy da la impresión que todo está en el caso de la señora Fujimori y sus asesores, no sé, mañana podría ser personas más relacionadas a ella porque hay investigaciones en camino, pero ¿y el resto? Eso es lo que se pregunta la gente, ¿y el resto dónde está? ¿Por qué no son tocados, no? Y eso que vienen versiones del exterior, por lo menos publicitarias, o la misma Fiscalía anuncia que tiene mayores pruebas, que se ha acreditado que en la señora Villarán, se ha acreditado en la otra señora, se ha acreditado, pero aquí no pasa nada. Y eso debe analizarlo el Ministerio Público, el fiscal de la Nación, que tanto le están dando con palo, ¿no? Yo creo que tiene que empezar, claro, a disponer, ¿no? El anterior fiscal de la Nación decía, yo no me puedo meter, no, eso no es así, pues una cosa es que tú quieras meterte para direccionar y otra que digas, oiga, esto no puede demorar, ¿cómo va? ¿No? Es toda la institución la que está en juego. Y ni qué decir del Parlamento, ¿no? Ni qué decir. Quiero hacerte una pregunta ya separándonos un poco de este tema de Keiko Fujimori, que también es importante porque... Sin duda, que lo es va a trascender en el transcurso de la historia política de nuestro país. Si es que hablamos del referéndum, hay la propuesta de, reformular el tema del financiamiento de partidos políticos, otra el regreso de las dos cámaras en el Congreso. Tenemos el tema de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre este referéndum que posiblemente se esté, o bueno, que ya se ha convocado para este 9 de diciembre? Si tú le preguntas desde los asesores del presidente a los 130 congresistas cuál es el nuevo nombre del Consejo Nacional de la Magistratura, me voy a atrever a pensar que vas a escuchar Junta Médica, Junta Nacional, ¿no? Y va a haber una serie de errores. Yo no sé por qué han cambiado el nombre a un organismo que estaba muy claro, sus funciones, pero en fin, un poco de esnobismo y caché querer cambiar el nombre. No sé si eso va a solucionar el tema. Pero no creo que la población tenga muy en claro cómo es lo de la financiación económica. Claro, porque se han dado las propuestas, pero no se han dado... Lo de la reelección lo tiene bien claro, ¿no? Quiere ver a nadie el pueblo, entonces eso sí gusta, por eso el presidente sube en las encuestas, ¿no? Lo de la bicameralidad, desde el momento que saben que podrían ser lo mismo, dicen, ni de vainas, no está nadie, entonces eso también sube. Pero ahí te quiero hacer un aporte, o sea,
podrías decir ya, la bicameralidad y el requisito de haber sido congresista, No, ¿no? por Pero Dios. no necesariamente, o sea, porque hay ese requisito tienen que ser los mismos. Pueden ser otros, porque está en la decisión de la gente mira, poder yo saber creo que- quién, yo te quién voy a entra o decir no. algo, y yo le he dicho con todo respeto al señor presidente. Yo creo que aquí lo mejor hubiera sido, porque el tema es la no reelección, viste que quisieron oponerse, arreglar las cosas. ¿Por qué no hacemos algo, por Dios, si hubiera tiempo y si no lo harán las nuevas cámaras? No tengo idea, pero lo que nosotros necesitamos es reducir el periodo del mandato del Congreso a 2 años y medio, 3 como máximo. Entonces pueden reelegirse si quieran, pero van al ánfora, igual a los gobiernos locales, ¿ah? Y regionales. Ahora, cuando podamos hacer gobiernos regionales sólidos de 5 o 4 departamentos, mal llamadas hoy regiones, podemos tener una Cámara de Diputados regional y un Senado nacional. Porque así, mira, tú has visto lo que prometen, ¿no? Dicen para que vayan a su pueblo, vaya a ver de cerca al diputado. Ok, ¿para qué vamos a gastar tanto plata que la tenga en su región? Pues entonces bajan ahí, ven a su diputado, le reclaman lo que quieren y el Senado es nacional. Ojo que las facultades que tendrían serían iguales. El tema, la radio es breve, tendría que exponerte. Pero lo cierto es que yo creo que el referéndum ya está convocado, la gente tiene ilusión, muy bien manejado esto, el deseo de participar, decir no a una cosa, decirle sí a la otra, va a ser ese el resultado. Pero yo creo que debería ahondarse con las preguntas, ¿no? Pero ya Debería pues, difundirse y darse mira, mayor yo creo, aparte de información. difundirse, yo creo, no sé por qué, ¿no? Porque el Congreso tiene un problema permanente con el aborto y el matrimonio gay. Los tiene el Tribunal Constitucional también, salvo que digan que no y están contentos y su responsabilidad. Lo tienen muchas instituciones. Por decirte, estos dos temas nada más han podido ir en la pregunta, para que el pueblo decida si está de acuerdo con el matrimonio gay, si está de acuerdo con el aborto, por ejemplo, ¿no? Pero está sincronizado a, como decía el presidente, su paquete de 4 propuestas, y el Congreso así lo ha admitido, no ha agregado ni una. Ya nos vamos al referéndum, y yo tengo la sensación como tú, que el referéndum, lo de fondo va a decir no a la reelección, ¿no? ¿Crees que se debió incluir también la reducción del 4 al 1% de cuota en el tema de recolección de firmas para inscripción de partidos políticos para generarle nuevos espacios a nuevos actores? Yo creo que hay que mejorar, te lo voy a decir en síntesis, ¿no? En este momento necesitaríamos, así haya disolución, no lo haya constituyente, lo que sea, lo correcto sería que se ponga que los partidos o movimientos políticos, se aclare cuál es la situación de los movimientos regionales, van a tener que ir a elecciones primarias controladas por el Jurado Nacional de Elecciones con el OMP y la RENIER. Y para estos efectos tendrán que poner 8 meses antes sus planillones de militantes, amigos, como quieran llamarlos. Solamente estos señores podrán elegir y ser elegidos dentro de ese partido. Y dado que todavía no hay otros, dar la facilidad en la ley de que yo, Mamani, pueda ir a postular en el partido fujimorista y si consigo los votos de los fujimoristas soy candidato. Y así no habría... No, evitar pues, ya los vientres de alquiler. Pero claro. Que no son legítimos. Pero por supuesto, si fíjate, ahí entran en contradicciones, ¿no? Yo he escuchado a algunos líderes del fujimorismo decir, nosotros tienen razón. Tienen, no sé, ya 20 años, han sido gobierno, tienen todo, pero quienes los lideran tienen 6 meses algunos, ya han estado en otros partidos, pero en fila india, ¿no? Uno. Entonces, bueno, es admirable ver cómo pueden querer en tan poco tiempo una institución, identificarse como una lideresa, pero en 6 meses, ¿no es cierto? Pero puede ser, el amor es profundo a una sola vista, ¿no es cierto? Pero las convicciones, las ideologías nacen en una continuidad de tiempo, una lucha constante, y eso es lo que necesita el país. Pero vamos a democratizar la cosa. Entonces, si tú sacas esto, vamos a acabar con los vientres de alquiler. No digo que no se analice lo que me estás planteando, pero creo que esto es más urgente, porque así tenemos que a los 6 meses hay elección primaria para presidente, congresistas, lo que tenga que venir, si hay una asamblea constitucional, hay que ponernos en toda alternativa. Entonces, ya no va a haber esta situación tan desubicada de que todo sea compadrazgo o negocios. Entonces, los votantes de esos, así sean 100 los que se han inscrito, determinarán cómo es su lista, pues, y se respeta y no habría voto preferencial. Ahora, fíjate, lo que yo sí creo que tiene que legislarse bien con los partidos políticos en cuanto a la parte financiera, independientemente de la colaboración, la ayuda que dé el Estado en propaganda televisiva, etcétera, lo correcto es, aprovechando esta situación de palillones, que los militantes tengan que aportar a su partido, pues. No sé, 50 centavos a 1 millón de soles, ya verá cada cual cómo identifica y su capacidad económica, pero tiene que estar, y aportando, tiene que estar al día para ser candidato.
tiene que estar al día para votar. No pagar a última hora todas las cuotas. Bueno, eso si lo permiten, como el Colegio de Abogados podría ser, ¿no? De repente, si tiene el dinero y va y paga, se pone al día, ¿no? De repente, ¿no? De repente es un exministro que debe 5 años y su partido dice que tenía que pagar, pues no tendrá que pagar todo. Pero lo que te quiero decir es que esto nos va a institucionalizar. Esto va a ser en que tú decidas, porque demasiada, pues, cosa suelta, ¿no? Acá se compra la candidatura, te apoya. Entonces creo que esto transparentería incluso la cosa económica de los partidos, ¿no? Y yo creo que la ayuda tiene que ser a nivel de medios, de prensa, no se puede estar, el pueblo no va a querer que eso es el dinero del contribuyente, ¿no? No creo que eso suceda y no debemos aburrir ya mucho a la nación, debemos darle escape para que la democracia se consolide, ¿no? Yo no sé por qué, por ejemplo, cuando se habla con tanta ligereza, dice, la libertad de prensa ha vuelto. ¿Cuándo se ha limitado la libertad de prensa? Yo no he visto que la libertad de prensa... Por el tema de la regulación. Lo que se haya hecho es que por fin, por Dios, ahora sí se le puede pagar nuevamente y usar el dinero del pueblo para darle a los grandes medios de prensa dinero, ¿no? Para que Pero que en realidad los que publicidad. perdieron fueron los medios chicos de provincias en el interior del país. Acá ganan siempre los grandes. Ese es el problema. Por eso yo decía, acabo de estar con jóvenes en una universidad y me recordaban un viejo bolero que dice, no, para la gente pobre solamente hay el cementerio, la prisión o el hospital, con la diferencia que en el cementerio ya no hay sitio, en la prisión tampoco, y en el hospital no hay ni cama, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede tratar así la pobreza, y la verdad que es humillante y hay que rescatarla. No puede ser que solamente, y menos que las instituciones encargadas de velar por la justicia, de velar por darle garantía a los ciudadanos, jueguen a los grandes intereses, ¿no? Entonces yo creo que la democracia progresivamente va a dar una salida a esto y tienen que hacerlo quienes están gobernando. Esta es la oportunidad. Cuando tú me hablas... De hacer un cambio real, bueno, un cambio que lo haga el Congreso, que lo haga la mayoría parlamentaria, que lo haga el presidente proponiendo, cuando él dice un voto de confianza, pero entonces que lo haga sobre cosas verdaderamente trascendentes en torno a la moralización, ¿no? La inmunidad, el antejuicio, la investigación patrimonial. Bueno, si fuese más allá, Dios mío, que suscriban el convenio con las Naciones Unidas para que venga la Comisión Internacional contra la Impunidad. Pero hay que luchar frontalmente contra esto, ¿no? Porque la gente lo siente y no hay garantía ciudadana, no hay seguridad jurídica. Entonces, pero todo esto que es lamentable decirlo, nos debe estimular al gran cambio. Yo creo que ha llegado la oportunidad en el siglo, y esta es la única y la última que tenemos los jóvenes en el Perú y la gente mayor, de devolverle al país la confiabilidad. Y la dignidad. Bueno, y hay que exigirla, ¿no? Los derechos no se mendigan, se cogen, se arrancan, decía Martí, ¿no? Pero también decía que cuando hay el sufragio, ahí está la revolución. Entonces exijamos. Pues ya ha pasado algo así en las elecciones, ¿no es cierto? Una demostración. Ahora lo que tenemos que ver es que si esto se insiste tanto, si tanto quieren que esta constitución, que el otro, ya mejor vamos a una asamblea constituyente, pues, ¿no? Fernando, siempre es agradable y un gusto escucharte y que nos acompañes acá en Ciudadanos. Para mí, esperamos Fernando, tenerte en una próxima oportunidad. Estoy seguro que va a ser así. Amigos, ha sido... Ciudadanos, ¿ah? Ciudadanos, es lo que nos faltan, es ciudadanos. Ha estado con nosotros el doctor, abogado y también ciudadano Fernando Cayallén, ex miembro del Tribunal Constitucional. Nos vamos a la pausa publicitaria y regresamos en breve con Mauricio Fernandini, reconocido periodista y creador del Imperio de los Pañuelos. Regresamos. Agencia Apublima, rompemos esquemas.